Buenos días a todos, muchas gracias por conectarse al Foro de Concreto. Les recuerdo por favor apagar micrófonos y cámaras. Como saben, tenemos una sesión de preguntas y respuestas donde ustedes pueden activar su micrófono o escribir su duda en el chat y con gusto la leemos. De igual forma, les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube de Ucomex. Le doy la bienvenida al ingeniero Rodolfo Calixto. Adelante, Rodolfo. Hola Mariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, todo bien. Ya puedes compartir tu pantalla. Dame un minuto, por favor. Ok, listo. Ahí pueden ver mi pantalla, Mariel. Sí, se ve bien. Ok. Pues tú me dices cuándo empezamos y si damos unos minutos Adelante. más o No, sí, empezamos. adelante, adelante. Ok. Bueno, nuevamente, buenos días a todos. Espero que estén muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana y que también tengan un excelente inicio de la misma. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de nuestras fibras Max-10. Max-10 es una macrofibra sintética diseñada para el concreto hecho en obra y que su objetivo principal es sustituir a la malla electrosoldada. Me presento, soy el ingeniero Rodolfo Calixto Aparicio, coordinador de soporte técnico para el área de aditivos en Eucomex. De profesión soy ingeniero industrial, cuento con una especialidad en mecánica general de maquinaria pesada para la construcción por parte de la CEMIC y también soy técnico grado 1 por parte de la CI. Dentro de mi experiencia laboral me he desempeñado en varios puestos dentro de la industria del concreto premezclado en diferentes empresas. Bueno, aquí vamos a ver un pequeño video de lo que es Max-10 y con esto vamos a empezar esta presentación. Bueno, ¿qué es Maxten? Maxten es una macrofibra sintética que se utiliza principalmente para reemplazar la malla electrosoldada y las fibras metálicas cuando éstas se utilizan como refuerzo secundario, principalmente en la construcción de placas y losas y elementos no estructurales. También nos dice que es, como está relacionada a utilizarse en concreto hecho en obra, pues el concreto en el que está diseñado o en el que está enfocado es hasta el concreto de 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Las fibras Max 10 cumplen con la norma ACTM C1116, donde nos dan la especificación estándar para concreto reforzado con fibra. Max 10 está también diseñada para la reducción de agrietamiento por contracción plástica. Mejora la resistencia al impacto y a la abrasión, incrementa la resistencia a la fatiga y a la tenacidad y proporciona una durabilidad en el concreto a largo plazo. La dosificación de Max en el concreto hecho en obra puede estar entre el rango de 1.8 a 4.7 kilogramos sobre metro cúbico de concreto, dependiendo del reforzamiento requerido. Para este tema, nuestra fibra Max 10
ya viene predosificada en bolsas de 260 gramos y más adelante o dentro de esta plática vamos a ver el por qué. Max-10 está centrada en la sustitución de la malla electrosoldada cuando ésta se utiliza como reforzamiento por temas de temperatura y con una mezcla hecha de concreto hecho en obra con una resistencia de hasta 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es ideal para reemplazar malla o fibra metálica en pisos, pavimentos y elementos prefabricados de pared delgada, como tanques sépticos, bóvedas, muros, entre otros elementos. Tomando en cuenta que Maxten es una fibra para el concreto hecho en obra, nuestros principales usuarios son contratistas y los maestros de obra. Actualmente Maxten está en un color gris y cuenta con una longitud de 3.8 centímetros. ¿Cuáles son los usos de la fibra Maxten? Bueno, podemos utilizarla en pisos y placas no estructurales, andenes, pavimentos, plataformas, sistemas de placa fácil o planchas de concreto. Aquí podemos ver en la imagen algunos de los elementos que hemos hecho aquí en laboratorio. Estos elementos pues solamente llevan fibra Maxten con el objetivo de tener una mayor resistencia al impacto. Lo que podemos ver es un pequeño elemento y que utilizamos principalmente como huellas dentro de los estacionamientos. No va a llevar una carga máxima, no lleva un tema estructural, pero sí es importante que lleve un reforzamiento para tener esa resistencia al impacto. ¿Dónde se utiliza también Maxten? Como lo podemos ver en andenes. Aquí podemos ver la tapa de un registro. Por lo regular, y si nos hemos dado cuenta en nuestras casas, las tapas de los registros por lo regularmente siempre están tronadas. En el mayor de los casos, muchos de los maestros ponen un poco de malla electrosoldada, pero el tema de comprar un metro de malla electrosoldada pues se vuelve un poco fuera de lo económico, tomando en cuenta que si tú vas a la palería, pues muy rara vez te venden un metro cuadrado de malla electrosoldada. Entonces es ahí donde nosotros usamos nuestra fibra Maxten. Aquí podemos ver otro colado de otro elemento que no representa mayor carga y que al ser individual, pues tampoco tiene un tema estructural. Aquí podemos ver una de nuestras pruebas haciendo un pequeño colado de una losa de un espesor de 5 centímetros, donde metimos nuestra malla Maxten, perdón, donde metimos nuestra fibra Maxten para poder reforzar este elemento, para disminuir el tema del fisuramiento y tomando en cuenta que es para el concreto hecho en obra. Pero bueno, yo siempre he dicho que el papel puede sustentar muchas cosas y podemos escribirlo y se puede leer muy bien, pero a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo es que ayudan las fibras al concreto. Como podemos ver en el video, este es un concreto convencional, no lleva ningún reforzamiento. Entonces, si pudieron ver al primer impacto, pues este elemento se llegó a la fisura, ¿no? Aquí podemos ver nuevamente, el compañero que ven en pantalla es el ingeniero Antonio Mendoza y pues si lo están viendo, pueden ver que pues el concreto ya tuvo varios impactos y no había presentado ninguna deformación. Hasta, hasta el momento, ahorita ya lo vimos tronar. Y bueno, esto se debe al reforzamiento tridimensional que genera la fibra Maxten. Maxten reemplaza la malla electrosoldada en placas no estructurales, da un refuerzo tridimensional, aumenta la resistencia,
es fácil de agregar a la mezcla de concreto e incrementa la durabilidad en los elementos del concreto. Por otra parte, Maxtec no genera corrosión y es fácil de usar, ya que está predosificada en bolsas de 260 gramos, la cual corresponde para usarse en un bulto de cemento de 50 kilogramos. Tomemos en cuenta y recordemos que Maxten es una macrofibra sintética para usarse en el concreto hecho en obra. En esta pequeña imagen podemos ver cómo es que debería de utilizarse el refuerzo por temperatura o el refuerzo estructural. El refuerzo por temperatura debería estar una tercera parte por debajo del elemento de concreto para tener una correcta función. Y bueno, ¿y qué pasa? Si podemos ver, si cortáramos nosotros el elemento de manera lateral, podríamos ver que la malla electrosoldada no cubre totalmente el elemento, que deja elementos, que deja partes del elemento frágiles. Entonces, no conlleva una reducción correcta de las fisuras. Por otra parte, la fibra Maxten, si lo podemos ver, se distribuye dentro de todo el elemento, lo que nos ayuda a ese reforzamiento tridimensional y lo que nos va a ayudar a tener una mayor resistencia al impacto y a la tenacidad. Las fibras desarrollan la misma función que el refuerzo convencional, previenen la formación de grietas y fisuras, y la clave está en cuánta fibra utilizar. Como lo podemos ver en panel, este panel fue sometido a carga y aquí podemos ver que el concreto, aunque ya falló, no se ha separado. Podemos ver de manera interna que la fibra es quien está trabajando, transmitiendo esa fuerza para mantener unido el concreto. Entonces, este efecto no lo puede realizar la malla electrosoldada, ya que la fibra pues sí se mezcla dentro de toda la mezcla de concreto y como lo decíamos anteriormente, el éxito del usar la fibra va a depender de cuánta fibra utilizar y en el elemento en el que lo vayamos a utilizar. Aquí podemos ver unos pequeños diagramas de cómo debería de estar colocada la malla electrosoldada. Podemos ver que en la primera parte, la colocación correcta de la malla electrosoldada debería de ser totalmente horizontal, estar a una tercera parte del elemento de concreto y que no tuviera deformaciones. Pero es una realidad que en obra no se ve así y no se trabaja así. Por lo regular siempre lo encontramos por debajo del elemento del concreto o en el mejor de los casos lo veremos de esta forma, en un zigzagueo. ¿Por qué? Porque al venir en rollo pues ya no se extendió correctamente, porque al estar trabajando en el elemento pues los maestros lo van pisando. Si bien tenemos por ahí algún maestro de obra que sea consciente, irá jalando con el martillo, con el jalador, con su amarrador, la malla y irá presentando estas pequeñas elevaciones, pero ya no trabaja correctamente. Y aquí lo podemos ver. Por lo regular siempre vemos este tipo de elementos con la malla electrosoldada hasta el fondo ¿cómo es? Perdón, tocando la base del elemento. Por otra parte, pues también es cierto que para colocar la malla electrosoldada necesitamos un proceso de instalación donde tenemos que tener a personal pues colocándola un día antes del colado, traslapándola, haciendo todo lo debido, amarrándola para que cuando reciba el concreto, pues esta no se mueva, trabaje correctamente.
Y también es cierto que, pues, con la malla electrosoldada vamos a tener un porcentaje de desperdicio y que no siempre vamos a abarcar la misma área de metros cuadrados, tomando en cuenta que la malla electrosoldada, pues, se debe de traslapar, debe de, dentro de los cortes, pues, vamos dejando trozos que no utilizamos dentro del elemento. Y eso es donde Max-10 tiene las ventajas. La dosificación es una dosificación fácil y al momento de hacer el concreto, su efectividad es totalmente directa en la mezcla del concreto. No se necesita, bueno, más bien, principalmente va a cubrir todo el elemento de acuerdo al espesor de la losa. La velocidad de aplicación, pues es al instante. En el tema del transporte y almacenamiento no vamos a tener ningún problema, ya que viene en bolsas de 260 gramos, son apilables, de bajo peso. Al ser una fibra sintética no presenta corrosión y vamos a disminuir los temas de seguridad, tomando en cuenta que ya no vamos a hacer cortes, no vamos a estar manipulando el alambre de la malla electrosoldada. Entonces, sí hay varias ventajas al utilizar la fibra Maxten. ¿Cómo se dosifica la fibra Maxten? Bueno, aquí vamos a tomar dos puntos muy importantes. El espesor de la placa o de la losa que vamos a colar. Aquí podemos ver un ejemplo desde los 5 hasta los 15 centímetros. Y también hay que tomar en cuenta el diámetro del alambre con el que está realizada o que vamos a sustituir de la malla electrosoldada. Estos son algunos de los diámetros de la malla electrosoldada y aquí podemos ver el espaciamiento de cada 15 centímetros. Yo sé que varía el tema de si son de 10 por 10, 15 por 15, 20 por 20, pero ahorita como ejemplo vamos a tomar la malla más común que es de 15 por 15 y aquí estamos viendo la dosificación en kilogramos de la fibra por metro cúbico. Bueno, tomando en cuenta que esta fibra es para utilizarse en concreto hecho en obra, debemos tomar en cuenta que para tener un concreto de 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado, vamos a utilizar 7 sacos de cemento de 50 kilos. Por consecutiva, entonces, para realizar un metro cúbico de concreto hecho en obra, utilizaríamos 7 sacos de cemento de 50 kilos, lo que nos lleva a utilizar 7 bolsas de Max 10 de 260 gramos. Esta dosificación de cemento nos va a dar un concreto con resistencia de 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si ustedes hacen el cálculo o hacen la multiplicación de 7 por 260 gramos, podrán ver que nos da esta cantidad de 1,82 kilogramos por metro cúbico. Es por eso que está predosificada en esta cantidad nuestra fibra Max 10. A continuación vamos a ver cuál es, cómo, perdón, a continuación vamos a ver la aplicación de la fibra dentro del concreto.
Bueno, como pudieron ver en el video, el uso de la fibra Max 10 es fácil, está diseñada para utilizarse en concreto hecho en obra, ya viene predosificada en bolsas de 260 gramos y esta predosificación es para utilizarse en un bulto de cemento de 50 kilos. Es importante que se realice la mezcla de manera mecánica con un trompo para poder ayudar a que la fibra trabaje correctamente. Estas instrucciones de uso, como lo podemos ver aquí en la presentación, es lo que vamos a encontrar dentro de nuestra fibra Max 10. No tiene mayor ciencia. Nuevamente les repito, esta fibra está enfocada al concreto hecho en obra, donde no necesitamos mayor especificación, donde no se necesita un tema de cálculo estructural, donde su objetivo principal es la reducción de grietas y enfocado a temas de hazlo tú mismo. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho o hemos visto el colado de alguna de nuestras banquetas? Y no lleva ningún reforzamiento, como les digo, en el mejor de los casos lleva un poco de malla electrosoldada, pero no siempre es fácil conseguir pequeñas cantidades de la malla electrosoldada, tomando en cuenta que pues viene a ser una merma dentro de las casas ferreteras. Los beneficios de Max 10, pues tenemos 6 beneficios muy específicos con relación a la malla electrosoldada. Reducimos tiempos de construcción de hasta un 50%, tomando en cuenta que no necesitamos un proceso de colocación. Tenemos un refuerzo tridimensional de forma aleatoria dentro de toda la mezcla de concreto. Tenemos una resistencia mayor con relación al uso de la malla electrosoldada. Reducimos hasta el 80% de las fisuras. No se oxida. En el tema del costo también podemos hacer una reducción de hasta el 50% de los costos, tomando en cuenta que no necesitamos una mano de obra para la colocación de la malla y que no se necesita alguien especializado para la integración de nuestra fibra dentro del concreto. Pues el uso es variado. Puede usarse en placas, muros de concreto, pavimentos, prefabricados. El almacenaje creo que es uno de los temas eh, más notorios dentro de nuestra fibra, ya que esta viene en bolsas de plástico de 260 gramos, son apilables y de bajo volumen y de un pequeño peso. Tema contrario al tema de la malla electrosoldada, pues donde viene en rollo, donde tenemos que tener un transporte especializado para poder llevárnosla. No es tan fácil trasladar un rollo de malla electrosoldada. El peso de la malla electrosoldada también es considerable, entonces no es como que lo pueda manipular una sola persona. Y bueno, pues esto es la presentación de nuestra fibra Max-10. Nuevamente les recuerdo que es una macrofibra diseñada para el concreto hecho en obra y que su objetivo principal es sustituir a la malla electrosoldada o las fibras de acero cuando éstas se utilizan para un reforzamiento por temas de temperatura. Pues les agradezco que me hayan escuchado y bueno, abrimos el foro para el tema de dudas, comentarios o preguntas. Rodolfo, te preguntan cuál es el espesor mínimo y cómo hacer para que las fibras no se sobresalgan en el acabado final. Ok, el espesor mínimo de la losa es de 5 centímetros. Y bueno, hay un rodillo que se llama baja grava, que es utilizado comúnmente en las obras para hacer que toda la fibra que sobresalga pueda meterse nuevamente al tema del concreto.
Ese es el tema principal. Sí quedó, ¿sí, sí me escucharon? Sí, la siguiente pregunta es, ¿cuál es su módulo elástico y cómo podríamos determinar su momento resistente al dosificar? El módulo elástico va principalmente relacionado al tema del concreto. Creo que habla principalmente del módulo no, más bien de la tenacidad de la fibra. Eso ya está evaluado. De hecho, en la ficha técnica vamos a encontrar que tiene una resistencia a la tenacidad, no recuerdo bien ahorita el dato, pero ya viene especificado dentro de la ficha técnica. El uso de la cantidad de la fibra va a depender de dos factores muy importantes: el espesor de la losa y de el diámetro de la malla electrosoldada que se estaba utilizando. Eso nos va a determinar que podemos usar desde el mínimo, que es 260 gramos por cada bulto de cemento, o ir aumentando esa dosificación de la fibra, siempre y cuando y tomando en cuenta que no sobrepasemos los 4.7 kilos por metro cúbico. La siguiente pregunta es, ¿se puede usar en mortero o rellenos fluido para nivelar pisos? Sí, sí se puede utilizar, no hay ningún problema con el tema de... eh, hay que tomar en cuenta que ¿cómo se llama? Pues sí va a ayudar al tema de la contracción plástica de los rellenos y, y bueno, saber para qué se va a utilizar ese relleno, si se va a utilizar como base para soportar algún pavimento o solamente es como el relleno de alguna oquedad, pero sí, sí se puede utilizar sin ningún problema. ¿Alguien más gusta poner su duda en el chat o activar su micrófono? Al parecer ya no tenemos más preguntas, Rodolfo. Muchísimas gracias por tu presentación. Les agradecería a todos sus reacciones si les gustó la presentación del ingeniero Rodolfo. Y recuerden que esta presentación la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube de Ucomex. Que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos el próximo lunes de 10 a 11 en el Foro de Concreto. Hasta luego. Gracias a todos, que tengan un excelente inicio de semana. Quedo atento para cualquier duda o comentario, ahí tienen en pantalla mis datos. Estamos para ayudarlos.